Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase, ya la segunda clase de Go, de introducción a Go. La clase anterior habíamos visto habíamos visto una introducción al curso, más que nada los conceptos de Go, por qué utilizar Go, y también estuvimos viendo la parte del setup, cómo instalarlo, qué es el GoPath, el GoRoot. Hoy, antes de arrancar a codear y a programar, lo que vamos a ver es ya empezar a meternos en la estructura de GoPath y ver los folders, ver el directorio, cómo está compuesto el proyecto, qué son los diferentes directorios dentro del GoPath, que le vamos a dedicar un ratito, es algo bastante simple. Y después ya vamos a empezar a codear. La idea de la clase de hoy es ver qué son las variables, explicar el concepto de variables bien desde cero. Pensado también por ahí gente que no ha programado y que esta es la primera vez que tiene contacto con un lenguaje de programación. Después vamos a empezar a ver lo que son los operadores, ¿sí? Operadores lógicos. Y de la mano de eso vamos a empezar a ver lo que son los condicionales. Son los conceptos básicos de programación, ¿sí? Los primeros temas. Vamos a ver que hay algunas cosas que son bien particulares de Golang. Por ahí para los que vienen de otros lenguajes le va a parecer por ahí un poco raro. Pero es bastante simple. Así que bueno, vamos por ello. Les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a explicar lo que es el GoPath. La clase pasada habíamos hecho la configuración. Les voy a mostrar dentro de la terminal. ¿Se recuerdan? Que yo tengo configurado mi GoPath acá. Yo voy a ingresar ahí adentro y tengo estas tres carpetas. El bin es donde van a estar instaladas los diferentes packages que podamos llegar a tener. Más que package serían binarios, ¿sí? Ejecutables. Por ejemplo, como el lint o diferentes otros packages que podamos llegar a utilizar, como bueno, Go imports. Bueno, acá hay otro linter. Esto hoy no lo vamos a ver en este curso, pero podemos instalar diferentes ejecutables que nos pueden ayudar a hacer cosas dentro de nuestro proyecto. Bueno, el Swag, por ejemplo, este es el Swagger. Pero bueno, quería comentarlo. Seguramente lo veamos en otros cursos, ya en Go Web, cuando bueno, ahí sí tengamos que interactuar con Swagger o tengamos que hacer un Swagger para la documentación o utilizar otros packages como linter. Sí, pero bueno, en este curso seguramente no lo veamos. El otro folder es el folder PKG. En este folder nosotros vamos a tener todas las instalaciones que hagamos de los repositorios. Cuando nosotros, por ejemplo, querramos instalar, no sé, quisiéramos instalar una dependencia como Gorilla Max, por ejemplo, se va a instalar acá. Lo voy a tener dentro de mi mode. Bueno, tengo ahí ya diferentes instalaciones. Estas, por ejemplo, son todas las instalaciones que he hecho. Por ejemplo, si hago la de GoKit, y me van a aparecer acá con las diferentes versiones con la que lo he instalado. Es importante saber eso. Acá van a estar todas las dependencias que nosotros instalemos en nuestro proyecto. Dependencias externas, ¿sí? Las dependencias internas ya están dentro del compilador de Go. O sea, Go ya las tiene incorporadas. Las dependencias externas que hagan terceros fuera de Go, cuando hagamos esa instalación de los paquetes, que podemos saber cómo usar el Go Mod con eso, las vamos a tener acá. Y tenemos el otro directorio, que es el directorio CRC. ¿Sí? El directorio CRC es donde van a estar todos nuestros proyectos. Acá lo que vamos a necesitar hacer es, si se fijan, por ejemplo, yo voy a entrar acá a un
Go maneja todos sus paquetes con, con los repositorios. Si nosotros cuando nos instalemos una dependencia de Go, vamos a ir a instalarla de algún repositorio, no es como por ahí otros lenguajes, o por ahí como uno piensa que por ahí hace instalaciones de diferentes formas. No sé, por ejemplo, en Node haces un npm install y te instalas lo que vos quieras instalarte. Todo lo que son las dependencias de Go tienen que estar en un repositorio, ¿sí? En un repositorio bueno, público o privado. Si yo tengo accesos, podría acceder a ese repositorio privado. Por ejemplo, si yo quisiera instalar Gorilla Max o por ejemplo GoKit, que ya lo vimos ahí, que es uno de los paquetes de Go, uno de los tantos. Si yo por ejemplo pongo GoKit, me va a aparecer el repositorio. Y acá yo voy a ver el proyecto de GoKit. Vamos a ver, por ejemplo, que acá está el GoMod que les comenté, que lo vamos a ir viendo más adelante, y vemos que este módulo hace referencia a este directorio. Si se fijan que esta dirección, ¿sí? Por así decirlo, package, como es en Java, por ejemplo, que tienen un package, tienen todas las clases definidas en un package, es el módulo de Go. ¿Sí? El módulo de Go prácticamente tiene la dirección de donde está este paquete. Y fíjense que la dirección es exactamente la misma que donde se encuentra en el repositorio de GitHub. Así pasa con todos los repositorios que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a Gorilla Max, que también es otro, que este seguramente lo vamos a utilizar después más adelante en otro curso de Go Web. Vamos a ver que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Siempre tenemos que especificar el módulo de Go, que el módulo es lo que hace referencia a la dirección donde se encuentra este paquete. Y este paquete se encuentra en el mismo módulo, o sea, en la misma dirección, GitHub, el usuario y el repositorio. Entonces nosotros también de la misma forma debemos definir la misma estructura. Debemos definir una carpeta dentro de la carpeta CRC, tener una carpeta por los diferentes repositorios que podamos utilizar, por ejemplo GitLab, GitHub, Gitbucket, que es el repositorio de Amazon. Después, seguido del, bueno, en el caso de GitHub, el usuario, y en caso de GitLab, los subdirectorios. Y después seguido del repositorio. Por ejemplo, en el caso de GitHub sería el nombre del repositorio, en el caso de GitLab también, ¿sí? El nombre del repositorio. Les voy a mostrar cómo tengo yo definida la estructura. Fíjense que yo tengo CRC y acá tengo los diferentes repositorios en los que he trabajado. Tengo, bueno, de GitHub, GitLab, Bitbucket y tengo otros repositorios. Nosotros vamos a trabajar en GitHub. Yo voy a hacer un repositorio para trabajar acá. Y veamos que acá, por ejemplo, tenemos un folder, ¿sí? una carpeta por cada usuario de GitHub. ¿Sí? GitHub, para los que no lo conocen, la manera de trabajar con los repositorios lo hace. O sea, uno tiene el dominio que es github.com, barra, tiene el usuario de GitHub, barra el repositorio. Entonces nosotros deberíamos tener dentro de nuestra estructura de carpetas lo mismo. ¿Sí? Fíjense que acá tengo todos los repositorios, con todos los usuarios con los que he trabajado. Y si entro a mis repositorios y al mío personal, veo que acá tengo todos los repositorios de Golang con los que he trabajado. Entonces, vamos a empezar a crear ya nuestro primer proyecto. Para eso, yo lo que voy a hacer es entrar a GitHub, me voy a crear un repositorio nuevo. Voy a agrandar un poco por las dudas que no se vea bien. Lo que voy a hacer es crear un repositorio nuevo. Voy a ponerle el nombre de Go Introduction Course. Lo voy a hacer público y le voy a dar crear repositorio. Esto me va a crear ya un repositorio con el nombre que le especifique, y lo que tengo que hacer ahora es generar esta misma estructura en
mi local. Entonces, dentro del CRC vamos a repasar lo mismo. Dentro del CRC yo tengo GitHub, ¿sí? Que es el repositorio que estoy utilizando. Tengo el usuario mío, que el usuario mío es ncostamagna, y acá lo que voy a hacer es crear el repositorio que acabo de crear. Para eso le voy a poner el nombre de Go Introduction Course, que es el mismo nombre que le he seteado. Entonces, lo que voy a hacer acá es pasar esto a el Visual Studio Code para poder trabajarlo. Creo que porque no tengo nada dentro del directorio no lo puedo arrastrar. Bueno, no importa, voy a empezar a trabajarlo acá y a ver, bueno, si no, hagámoslo más fácil. Listo. Bueno, acá yo ya tengo mi proyecto. Lo que voy a hacer es abrir una terminal dentro de mi proyecto, como lo veo acá. Voy a agrandar un poco esto. Y lo que voy a hacer es setearle que esto es un repositorio, ¿sí? Para eso lo primero que voy a hacer es ejecutar git init. Esto lo que va a hacer es indicarme que esto es un repositorio de Git, ¿sí? Esto acá adentro me va a generar una carpeta oculta que se llama Git con bueno, todas las configuraciones de Git. Y luego lo que voy a hacer es empezar a generar los siguientes pasos que me dice acá. Bueno, yo por ahora, como no tengo ningún archivo, esto no lo voy a hacer, esto tampoco. Yo voy a utilizar la branch master, porque me resulta más cómodo. Lo que voy a hacer es setearle el origin, ¿sí? Con esto lo que vamos a hacer es setearle que nosotros queremos trabajar en este repositorio. Para eso voy a copiar ese comando. Y después ya puedo trabajar con todos los... ya lo tengo relacionado con el repositorio, ¿sí? En este caso, bueno, no me va a ejecutar nada porque no tengo nada. Pero a medida que vayamos creando archivos, vamos a empezar a ir viéndolo. ¿Qué es una variable? Una variable es un lugar donde podremos guardar, modificar u obtener algo, creando instancias. Cuando instanciamos una variable, el equipo reserva un espacio de memoria. Si piensen, por ejemplo, como un repartidor que tiene que llevar un paquete. El paquete lo lleva a una casa determinada, pero de la forma que la persona sabe a qué casa ir es en base a su dirección física, ¿sí? Tiene que ser una dirección única. De esa forma es como la persona sabe a qué persona llevarle el paquete. O si tiene que ir a buscar un paquete de determinada persona, lo mismo. Si tiene que llevarlo, si tiene que ir a buscar, el repartidor lo hace en base a la dirección física y de esa forma sabe a dónde ir. Entonces, de la misma forma, las variables tienen una dirección de memoria y en base a esa dirección es como el equipo sabe a dónde ir a buscar cada valor. Si nosotros instanciamos una variable, la máquina lo que va a hacer es reservar un espacio de memoria con una dirección de memoria para esa variable y le va a asignar un valor por defecto. Si nosotros cuando generemos la instancia de alguna variable, la máquina ya se va a encargar de asignarle una dirección, ¿sí? ¿Qué valores por defecto existen? Para Golang eso también varía de diferentes lenguajes. Por ejemplo, en C, cuando uno crea una variable, esa variable se llena con basura, que basura son datos prácticamente aleatorios. Pero bueno, Go, al igual que muchos de los lenguajes de alto nivel como el Java, manejan la siguiente estructura de valores por defecto. Por ejemplo, para los valores numéricos, el valor por defecto siempre es 0.
¿sí? Llámese numéricos enteros, flotantes, el valor siempre es 0. Para los strings o de tipo texto, el valor por defecto siempre va a ser blanco. Y para los punteros e interfaces, el valor por defecto siempre va a ser nulo. En Go, a diferencia de muchos lenguajes, en lugar de utilizar null, utiliza nil para indicar los nulos. Creo que Ruby también me parece que es un lenguaje que utiliza nil. Pero bueno, es una de las cosas particulares que tiene Go, que bueno, tampoco modifican mucho. Pero sí saber que cuando nosotros querramos asignarle null a un valor o queramos hacer referencia a un valor nulo, lo vamos a hacer con la palabra reservada nil. Con el tema de las interfaces y punteros, si no sabe qué es, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante, son temas particulares de Golang. Lo vamos a ver en este curso más adelante. Cuando nosotros indicamos a Go de asignar un valor a una variable, la máquina identifica la variable por la dirección de memoria y de esa forma es como cambia el valor. De la misma forma, si queremos obtener el valor de una variable, el equipo lo va a buscar en base a la dirección de memoria. Si nuestra variable ya tiene un valor y nosotros le indicamos que queremos modificarla por otro, la máquina irá a buscar esa variable en base a la dirección de memoria y lo que va a hacer es reemplazarlo. Va a modificar el valor nuevo por el valor viejo. Vamos a ver después, más adelante, dentro de esta misma clase, que también tenemos las constantes. Las constantes funcionan igual que una variable, con la diferencia que al inicializarla debemos siempre asignarle un valor. Y si quisiéramos modificar ese valor no podríamos hacerlo. El programa no compilará y tirará error. Lo único que podemos hacer es leerla. Prácticamente una variable es de lectura y escritura y una constante es solo de lectura. Lo primero que vamos a hacer es crear un directorio dentro de nuestro proyecto, el proyecto que creamos. Voy a crear un directorio llamado variables. Y dentro de este directorio es donde yo voy a empezar a trabajar con variables. Acá dentro lo que voy a crear es un archivito que se va a llamar main.go. Voy a agrandar esto para que se vea un poquito más grande. A ver. Ahí creo que está. Perfecto. No tanto. Ahí está. Ok. Primero lo que voy a hacer es definir el paquete. Recuerdan que la clase pasada habíamos comentado de la estructura de Go, ¿sí? Del package, del import y del main del proyecto. En el package lo que voy a definir es cómo este va a ser el programa principal, lo voy a definir con main. Luego voy a hacer las importaciones. En este caso solamente voy a importar el package fmt. Y luego voy a crear mi función main. Lo primero que voy a hacer es empezar ya a trabajar con variables. Para eso, lo que voy a hacer es declarar una variable que se va a llamar myIntVar. Para declarar una variable utilizamos la palabra reservada var. Lo siguiente que debemos colocar es el nombre de nuestra variable, que en este caso yo lo voy a setear myIntVar. Y le voy a setear el tipo de dato. En este caso le voy a setear un tipo de dato entero. Después, para asignarle un valor, simplemente llamamos a la variable que acabamos de instanciar y le asignamos un valor. En este caso yo lo voy a setear -12. Y lo que voy a hacer ahora es imprimirlo por pantalla. Para imprimirlo por pantalla, recuerden que vamos a utilizar el package fmt, que nos proporciona la funcionalidad printLine, que esto lo habíamos visto la clase pasada. Igual no se preocupen que hoy vamos a
empezar a comentar también un poco más de los diferentes packages. ¿Sí? Perdón, el diferente package no, del package FMT. Y vamos a ver dos packages más seguramente, para que también vayamos interiorizándonos un poco. Bueno, acá lo que voy a hacer es, voy a crear un texto para poder imprimir mi variable. ¿Sí? Voy a poner my variable is y voy a imprimir mi variable, simplemente para ver lo que yo acabo de crear. Lo que voy a hacer es abrir una terminal acá mismo en el Visual Studio Code. Una de las cosas buenas que tiene el Visual Studio Code es que podés abrir una terminal dentro del mismo IDE. Si no, pueden abrir una terminal afuera. Lo que voy a hacer es correr mi programa. Para correr mi programa, primero tengo que ir al directorio que acabo de generar. Y lo que voy a ejecutar es go. Voy a utilizar el comando run de go y le voy a indicar el archivo, que en este caso es el main.go. Cuando yo ejecuto, voy a ver por pantalla que tengo exactamente lo que acabo de imprimir. Vamos a seguir aventurándonos un poco con los diferentes tipos de datos que tenemos en Go. Por ejemplo, vamos a ver otro tipo de dato que se llama el uint. ¿Sí? Que el uint lo que hace es exactamente igual que el int, con la diferencia que los datos siempre deben ser positivos. En este caso yo le voy a asignar un valor que va a ser 12. En los tipos de datos integer pueden ser positivos o negativos. En uint deben ser solamente positivos. Fíjense una de las particularidades que tiene Go. Acá por ejemplo me está tirando error. Si nosotros utilizamos una variable, o mejor dicho, asignamos una variable y declaramos una variable y en ningún momento de nuestro programa la utilizamos, el programa nos va a pinchar. El compilador de Go nos va a generar error y no va a compilar el programa. Perdón, no lo guardé. Ahí lo guardo y ejecuto. Fíjense que acá me dice, bueno, el nombre de la variable, declared but not used. O sea que Go siempre nos obliga a utilizar todas las variables que nosotros declaremos. En este caso yo la forma que la voy a tener de utilizar es imprimiéndola en pantalla. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con la línea anterior. Si yo ejecuto esto, veo que ya tengo las dos variables. Vamos a ver otro tipo de dato. El tipo de dato string. El tipo de dato string bueno, son los textos que podemos asignar. Para definir un tipo de dato string, simplemente lo definimos con la palabra reservada string. Le seteamos el valor del texto. My string variable. Y lo que voy a hacer es, como estoy haciendo con todos, imprimirlo por pantalla. Me quedó ahí. Esto sí. Y voy a... perdón, me quedó... comillas doble, coma, listo. Y vamos a utilizar otro tipo de dato también a nombrar, que es el tipo de dato booleano. Que el tipo de dato booleano lo que recibe es simplemente un true o un false, un verdadero o un falso. Para setearle el valor lo hacemos de la misma forma. El nombre de la variable igual true o false y lo imprimimos por pantalla. Corro el programa y bueno, vamos a ver abajo cómo imprime correctamente todos nuestros valores. Nosotros habíamos hablado que cuando nosotros instanciamos una variable, ya la máquina
lo que hace es a esa variable generarle una dirección de memoria, que esa dirección de memoria es lo que va a utilizar el programa o la máquina para ir a buscar determinado valor o ir a buscar el valor y modificarlo. Nosotros, si quisiéramos ver esa dirección de memoria, lo podríamos utilizar, podríamos hacerlo de la siguiente manera. My variable address is... Si yo, por ejemplo, quisiera saber la dirección de memoria de esta variable, lo hago agregándole un ampersand al principio. No se preocupen si esto de lo que es la parte de dirección de memoria no lo entienden. Lo vamos a ver fuertemente en lo que son punteros. Ahí vamos a verlo bien, vamos a empezar a hacer ejemplos y seguramente lo entiendan mucho más cuando empecemos a meternos ahí. ¿Sí? Perfecto. Y acá, bueno, vemos cómo tenemos la dirección de memoria de la variable que nosotros le estamos definiendo, estamos queriendo mostrar la dirección de memoria. Ok, una de las particularidades o características que tiene Golang es que podemos asignar un valor a una variable sin haberla declarado. Go tomará como tipo de dato el valor que nosotros le hemos asignado, ¿sí? Supóngase que nosotros queremos generar una variable de tipo string o una variable, por ejemplo, de tipo numérico, si no mejor, ¿no? Voy a setearle el nombre, que se va a llamar int myIntVar2, y yo le quiero asignar 12. Fíjense que el programa me está pinchando porque yo primero tengo que instanciar esa variable. Go no está reconociendo esta variable y por eso me tira error. Nosotros lo que podemos hacer para decirle a Go instanciame la variable y asignarle este valor es agregando un 2 puntos antes del igual. De esta forma, Go lo que hará es setearle el tipo de dato que yo le estoy pasando ahí. Cuando yo quiera imprimir esta variable, fíjense que lo hace correctamente y me imprime el 12 correctamente. De la misma forma podemos setearle myStringVar y le puedo poner también un tipo texto. myString. Y recuerden que debo poner los 2 puntos adelante. Bueno, y así puedo hacer con booleanos y cualquier otro tipo de dato. Vamos a empezar a ver lo que son las constantes. Para instanciar una constante simplemente lo hago con la palabra reservada const, seguido del nombre de la constante, al igual que lo hacíamos con las variables, igual al valor que le estamos asignando. De esta forma, al igual que hacíamos con las variables al indicar los puntos igual, la constante va a tomar el tipo de dato que nosotros le estamos seteando. ¿Sí? Si nosotros le seteamos un string, me va a tomar un tipo de dato de tipo texto, ¿sí? Un tipo string. Ok, les comentaba que cuando creamos una constante y le asignamos un valor, fíjese que esto es lo mismo que utilizar los 2 puntos para generar una variable. Le va a definir el tipo de dato dependiendo del valor que nosotros estamos seteando. Si nosotros lo que quisiéramos hacer es agregar una constante de un valor definiéndole el tipo de dato, por ejemplo myIntConst, simplemente le decimos que es un int y le decimos el valor que queremos asignarle. Voy a copiar esto porque va a ser más fácil que hacer todo, tipearlo todo de nuevo.
Lo mismo si quisiéramos un tipo de dato string, ¿no? Cualquier otro tipo de dato. My string const, le digo que es un tipo de dato string y le paso un valor de tipo string, ¿no? Recuerden que siempre, bueno, Go nos obliga a utilizar todas las variables que nosotros tenemos instanciadas. Ok, también algo para mostrar acá es que si nosotros, por ejemplo, queremos modificar el valor de una determinada constante, el programa no nos va a dejar y nos va a tirar error. Por ejemplo, si yo modifico acá y después quiero mostrar ese valor por pantalla, cuando yo ejecute, el programa nos va a decir que nosotros no podemos asignar un valor a la constante indicada. Perfecto. Bueno, esto sería como un repaso rápido de las constantes. Lo que Go también nos proporciona es reservar diferentes espacios de memoria para las diferentes constantes que nosotros querramos utilizar. Recuerden que cuando nosotros instanciamos una variable, el equipo lo que hace es generar la dirección de memoria y a la vez le genera un espacio reservado de memoria para esa determinada variable. Entonces, nosotros, por ejemplo, para ver los tipos de datos enteros, tenemos cuatro. Tenemos un int 8, que int 8 reserva 8 bits, que 8 bits son valores de menos 128 a 127. Tenemos valores de un int 16, que int 16 son 16 bits, valores de menos 2 a la 15 hasta 2 a la 15 menos 1, de 32 bits y de 64 bits, ¿sí? Con el valor que especifica acá, ¿no? Y tenemos también int. Si yo genero int, instancio una variable con el tipo de dato int, lo que va a hacer el equipo es asignarle el espacio dependiendo de la plataforma que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, si yo tengo un equipo de 64 bits, lo que va a hacer es generar una variable entera de 64 bits. Antes de seguir, me gustaría que veamos, nosotros por ejemplo, acá estamos utilizando printline, pero hay otro tipo de print que vamos a utilizar, que es el fmt printf, que el printf lo que hace es imprimirme con un determinado formato. Ahora, bueno, vamos a ir viendo más detalladamente, pero lo que yo puedo hacer es, en lugar de separar los valores por coma, dentro del mismo string, dentro del mismo mensaje que yo quiero imprimir, agregarle un metadato, que eso lo que va a hacer es rellenarlo con el valor que yo le estoy pasando. Vamos a verlo ahora. Primero voy a agregar un println de vacío para que me haga un salto de línea. Y lo que voy a hacer es instanciar una variable de tipo entero de 8 bytes. Le voy a agregar un nombre, my 8 bytes. Int bar. Y le voy a decir que esta variable es de 8 bits. Int de 8 bits. No le voy a agregar nada. Simplemente recuerden que si no le agrego nada, le va a poner por defecto 0. Lo que voy a hacer es simplemente agregarle imprimirla para ver el valor por defecto que me agrega. Esto lo voy a volar porque no lo voy a usar. Fíjense, acá yo estoy utilizando printf. Yo le digo int default value y le agrego un porcentaje de. Porcentaje de hace referencia a los valores numéricos, ¿sí? Entonces, yo agrego este mensaje con un porcentaje de y lo que va a hacer es agregarme el valor que estoy seteándole acá. Obviamente es necesario que este valor sea de tipo numérico, de tipo entero, ¿sí? Vamos a ir viendo que
podemos ir utilizando otros. Por ejemplo, yo puedo utilizar itf para los flotantes, ¿sí? Y le paso un flotante, its para los string y le paso un string. Estos van a ser los que más vamos a utilizar. También tenemos el hash n, que el hash n significa un salto de línea. Podemos utilizar también el hash t, que el hash t es una tabulación. Son los diferentes metadatos que podemos utilizar. Perfecto. Si yo ejecuto el programa, voy a ver que me imprime el mensaje correctamente. In default value 0. ¿Sí? Veo que acá le está pasando el valor. Vamos a utilizar otro package, que el package se llama unsafe. Fíjense que estamos utilizando todos package de Go, todos package internos. No estamos utilizando ningún package externo por el momento. Lo que nos va a permitir esto, unsafe, es fijarnos la memoria de la variable. Yo lo que quiero ver es cuánta memoria tiene instanciada esa variable. Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a ejecutar el printf, le voy a decir que el tipo sea %t. %t hace referencia al nombre de el tipo de dato que estoy utilizando. Voy a decirle los bytes que quiero ver que tienen asignado esa variable, y voy a decirle también los bits, ¿sí? Para hacer la conversión. Hash n. Entonces, acá lo que le voy a pasar es la variable. Para fijarnos los bytes que tiene instanciada la variable, voy a utilizar el package unsafe y voy a utilizar la función sizeof. Esto lo que me va a hacer es, me va a decir cuánto tiene instanciada esa variable en bytes. Pero yo también quiero verlo en bits. Entonces lo que voy a hacer es generar lo mismo, pero lo voy a multiplicar por 8. ¿Por qué? Porque un byte son 8 bits. Entonces, si yo ejecuto el programa, veo que es de un tipo integer de 8, tiene un byte y son 8 bits. Vamos a hacer lo mismo con los diferentes tipos de datos. Tenemos también el integer 16, que el integer 16 lo que hace es me reserva 16 bits. Ejecuto. Perdón, me faltó guardar. Ahora sí. Ejecuto y veo que tengo 16 bits y un byte. Está bien, o sea, 8 bits corresponden a un byte, 16 bits corresponden a 2 bytes. Vamos a hacer lo mismo con 32 bits. Tengo un entero de 32 bits y ejecuto mi programa y vemos cómo tiene 32 bits y 4 bytes correctamente. Y vamos a hacer lo mismo con el último, que es el de 64 bits. Ejecuto y vemos cómo correctamente nos muestra los 64 bits. Fíjense que yo, por ejemplo, si a este integer lo dejo como int directamente, sin especificarle la cantidad de bits que quiero reservarle, el tipo de dato es int y me reserva 8 bytes, que son 64 bits. ¿Por qué? Porque mi máquina trabaja con 64 bits. Si ustedes tienen una máquina que trabaja con 32 bits, le va a asignar 32 bits. Simplemente eso. También vamos a ver los diferentes rangos para el uint. Fíjense que el uint en realidad es lo mismo que el integer, con la única diferencia es que no te permite positivos, perdón, no te permite negativos. Entonces, para lo que son los uint, tenemos un número más en el exponencial. ¿Sí? Fíjense que antes acá tenemos 2 a la 16, 2 a la 32, 2 a la 64, y en la anterior era a la 15, 31, 63, era 1 menos. ¿Por qué? Porque todos los negativos no los tenemos, o sea que arranca en 0. Bueno, y para esto vamos a también agregar un format println,
Y también vamos a ir viendo los diferentes tipos de datos que podemos utilizar para los uint. Tenemos el de 8 bytes, tenemos el de 16 bytes, el de 32 bytes y tenemos el de 64 bytes. Si corremos el programa, vemos cómo correctamente nos muestra la información que estoy comentando, ¿sí? 8 son de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits con las conversiones en bytes correspondientes. Vamos a ver otro tipo de dato que no lo vimos anteriormente, que son los tipos de datos flotantes. Los tipos de datos flotantes o floats son los que nos permiten tener valores con coma. Gowland trabaja con dos tipos de datos flotantes. Unos son los flotantes de 32 bits y otros los de 64 bits. A diferencia de los integer, no existe el flotante solo como es con el int, que existía el integer sin especificarle la memoria reservada. En este caso yo estoy instanciando un flotante de 32 bits, imprimo el valor por defecto que me genera y me fijo también cuánto es lo que le reserva el equipo a ese valor. Y voy a hacer lo mismo con un flotante de 64 bits. Ejecuto el programa y veo cómo correctamente uno es de 32 bits y el otro es de 64 bits. Vamos a ver cómo funcionan los strings. Bueno, los strings no tienen un formato para definir el tipo de dato como es con los valores anteriores. Los strings prácticamente reservan un byte por tipo de dato, por valor. Es prácticamente una cadena de bytes, no más que eso. Les voy a mostrar también cómo imprimirlo en pantalla. Para imprimirlo en pantalla lo hacemos con el porcentaje S, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es nos imprime por pantalla el dito tipo de dato string. Una cosa que se me pasó por alto es que para los flotantes es el porcentaje F, que ya lo había comentado anteriormente, pero bueno, quería también comentarlo ahora. Otra cosa también que quiero mostrarles es que nosotros para definir un string no solamente podemos utilizar string no solamente podemos utilizar los comandos dobles, sino que podemos utilizar estos guiones como de costado, que lo que me va a permitir hacer es agregarle un valor, ¿sí? Un valor de tipo string, con los diferentes saltos de líneas. Yo puedo seguir agregándole valores con saltos de línea, múltiple, y cuando yo imprima por pantalla esto me va a tomar esos saltos de línea. La verdad que es recontra útil cuando a veces tenemos un montón de... tenemos que setear, imprimir o formatear un string bastante gordo. Está bueno manejarlo de esta manera y no tener que manejarlo con un montón de strings, con saltos de línea, o sea, utilizando salto de línea el hash-n, ¿no? Directamente de esta forma es mucho más amigable, y si yo esto, por ejemplo, lo quiero imprimir por pantalla, voy a ver cómo me toma correctamente los saltos de línea. Y otra cosa, bueno, fíjese también que para los valores de tipo string, el valor por defecto es blanco, ¿sí? Vacío. Vamos a empezar a ver también un poco lo que son las conversiones de las variables. Yo primero lo que voy a hacer es utilizar un scope. Para utilizar un scope lo que hago es simplemente abrir y cerrar llaves. Todo lo que voy a meter acá adentro va a vivir solamente acá adentro. O sea que si yo genero una variable dentro de este scope, no la voy a poder utilizar afuera. Es como si fuese, por ejemplo, el scope de, después lo vamos a ver más adelante, de las funciones o los condicionales o bucles. Pero Go nos permite también generar así un scope prácticamente en el código y utilizarlo acá también. Esto lo voy a hacer más que nada para no tener conflictos con las variables que seteé anteriormente, ¿sí? Las conversiones. Lo que voy a hacer es
setear una variable de tipo flotante con un valor de 33.11, ¿sí? 23,11. Voy a imprimir por pantalla esa variable con el tipo de dato que corresponde. Esto me va a imprimir la variable, el valor de la variable y el tipo de dato, que va a ser un flotante de 64 bits. Y lo que voy a hacer es hacer una conversión a tipo string. Para hacer una conversión de tipo string, también podemos utilizar el package format. Voy a especificar el nombre de mi variable, que se va a llamar float str bar, y le voy a setear la conversión que quiero realizar. Quiero realizar ese valor que seteé anteriormente, el 33,11, pero en formato string. Entonces, yo lo que quisiera hacer es utilizar el print format para simplemente agregarle el formato de tipo flotante y agregarle la variable para que me asigne como string esta variable de tipo flotante a string. Esto nos va a tirar error, ¿sí? Porque printf lo que hace es imprimirlo por pantalla, pero Golang nos proporciona una función muy similar que se llama sprintf. Que sprintf lo que hace es nos retorna un string, que es lo que nosotros le seteamos acá. Lo que seteamos acá nos lo retorna como string. Entonces esto ahora vamos a imprimirlo por pantalla también, viendo el tipo de dato. Ejecuto y podemos ver acá que tengo un flotante de 64 bits, que es lo que yo estoy asignando acá, y me imprime un string, que es lo que yo estoy viendo acá. Una cosa también que después cuando vayamos jugando con los formateos es que también, por ejemplo, para los flotantes podemos definirle, si yo quisiera nada más que me imprima hasta estos dos caracteres, o sea, solamente el 11, puedo decirle imprímeme de la coma para atrás solamente hasta el valor 2. Si yo hago esto, lo que voy a hacer es volar todos los valores que están posterior al 2 cuando formateé como tipo de dato string. Puedo hacer exactamente lo mismo con los integer. Yo puedo setear acá un integer con un valor 22, ver el tipo de dato del integer y el valor, y lo paso a string de la siguiente manera. Con la excepción que al lugar de utilizar el F, voy a utilizar el D. Ok, ¿cómo haría entonces ahora si yo quisiera pasar al revés, ¿no? De un tipo de dato string a un tipo de dato entero? Para eso nosotros vamos a utilizar el package strcomp, que lo que me va a permitir es utilizar funcionalidades de string. Y una de esas funcionalidades es empezar a convertir valores de los diferentes tipos de datos a string. Para eso voy a generar un nombre de variable que va a ser int val1, que va a ser lo que me va a retornar esa conversión. Entonces yo voy a utilizar el package strcomp.parse integer y le voy a pasar el valor que quiero convertir. Supónganse que yo quiero convertir este valor de tipo string a tipo entero. Lo siguiente que le tengo que pasar es la base, desde donde va a arrancar el tema del tamaño, ¿sí? Y el tamaño final, digamos, ¿no? En este caso yo lo quiero de 64 bits. Fíjense que esto me está tirando error. Esto me tira error porque parseInt devuelve un integer y devuelve un error. Más adelante vamos a aventurarnos en lo que son los errores. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es recibir ese error. Y lo que quiero hacer es imprimir por pantalla el error y el tipo. Recuerden que si yo no imprimo por pantalla el error, me va a explotar porque no lo estoy usando. Otra cosa es, como yo no estoy declarando, tiene que ser dos puntos igual. Recuerden que nosotros acá estamos creando, estamos instanciando y asignándole una
a las variables al mismo tiempo. Si yo ejecuto esto, me va a hacer la conversión correctamente de 1333 y el error lo retorna en nil. Recuerden que les había comentado lo que era nil. Nil representa el nulo. Ok. Ah, perdón, pensé que había terminado la Zoom. Me había tirado un mensaje. Le quedan 10 minutos. Y después seguimos. Ok. Fíjense que yo acá le estoy pasando un valor tipo string. Ahora, ¿qué pasaría si yo le mando un valor que no puede ser entero? Si yo le pongo, por ejemplo, no sé, AA122 a una determinada variable. Si yo hago esto, lo que me va a pasar es que me va a setear el valor de la variable en 0 y me va a mostrar un mensajito de error. Dentro del error, en vez de venir en nil, va a venir con un valor, que el valor va a ser este, ¿sí? Y el valor de la variable va a ser en 0, ¿sí? Va a ser el valor por defecto. Después más adelante vamos a ver el tema de los errores, pero siempre está bueno, o siempre, mejor dicho, los vamos a manejar, porque cuando tenemos funciones que nos devuelven un determinado valor, si la función explota por alguna determinada funcionalidad y yo quiero retornar algún mensaje o quiero retornar algo para decirle al que está utilizando esa función que explotó por algo, se le pasa un error. Después vamos a ver, ¿no?, esta particularidad también que tiene Go, de que una función puede retornar varios valores. Que por lo general cuando retorno más de un valor se hace por esto, ¿no? Se hace retornando el valor que yo quiero recibir y un error. Un ejemplo, supongamos que tenemos una calculadora que nosotros le pasamos dos valores y le pasamos la operación que queremos realizar. Si nosotros, por ejemplo, realizamos una operación de división una división por 0, nosotros lo que ahí deberíamos retornar es el error, ¿sí? Deberíamos retornar un error que diga no se puede retornar 0, por ejemplo, ¿no? Bueno, y vamos a ver el siguiente, que es el flotante. Para eso voy a generar una variable que se llama float var 1. Y si yo, por ejemplo, está bien, tengo que recibo un error, ¿no? Y si yo ese error, está bien, lo recibo, pero no quiero utilizarlo. Simplemente lo recibo porque me lo devuelve la función, pero yo no lo voy a trabajar de ninguna manera, no me interesa imprimirlo ni hacer nada con el error. Lo que puedo decirle a Go es, bueno, acá me devuelve un valor, pero no lo voy a usar. Y para decirle eso, simplemente lo que hago es colocar un guión bajo. Colocando un guión bajo, me devuelve ese valor y yo no lo uso para nada. Entonces Go, cuando ejecute el programa, eso ya directamente ni lo va a tomar en cuenta. Y de esa forma yo puedo imprimir el valor del flotante y no me va a decir nada cuando yo no esté haciendo nada con el error. Eso también. Ejecuto el programa y veo cómo correctamente me pasa un valor de menos 11,2, ¿sí?, a los valores flotantes. Hasta ahora vimos lo que son las variables y vimos más detalladamente cuánto ocupa cada variable, cuánta memoria se reserva para cada tipo de dato. Así que perfecto. Bueno, vamos a ver lo que son ahora los condicionales. Perdón, antes de los condicionales vamos a ver lo que son los operadores. Para eso lo que voy a hacer es generar un nuevo folder que se va a llamar Operators Conditionals. Y acá adentro me voy a generar antes que nada voy a guardar el anterior. Y acá adentro voy a generar un archivito main.go. Acá voy a hacer exactamente lo mismo, un package que se va a llamar main, porque va a ser mi package principal. Voy a hacer la importación de fmt
para el tema de los formateos y voy a instanciar o declarar ya mi función main. Ok, ¿qué son los operadores? Los operadores simplemente lo que nos indican es si cumplen o no una determinada condición. Lo vamos a estar utilizando muchísimo en los condicionales, que los condicionales los vamos a ver hoy después de ver los operadores. Y los operadores simplemente nos devuelven verdadero o falso, ¿sí? True or false, 1 o 0. Por ejemplo, voy a generar un print line y voy a poner acá para empezar a trabajar con ellos. Y lo que voy a hacer es, antes que nada, voy a definir una variable que se va a llamar years old. Y le voy a decir, bueno, voy a poner 32 años. Y vamos a hacer acá operaciones lógicas, ¿sí? Vamos a utilizar diferentes operadores. Por ejemplo, vamos a utilizar el operador mayor. Para utilizar el operador mayor, si yo quisiera decirle years old es mayor a 30, bueno, eso es muy intuitivo. Simplemente le pongo el signo de mayor a 30 y lo que va a hacer esto me va a devolver un true o un false. En este caso, como years old es mayor a 32, correctamente lo que me va a devolver es un true. Si yo esto tengo que ir a la carpeta cd operators y ejecuto go run main, me va a devolver un true correctamente. De la misma forma puedo utilizar diferentes operaciones. Puedo decirle years old es menor a 32, no, falso. ¿Por qué? Porque es igual a 32. Years old es menor o igual a 32, verdadero. Years old es mayor o igual a 40, falso. Years old es igual a 32, verdadero. ¿Sí? Estos son operaciones lógicas que podemos utilizar. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que son los operadores lógicos para empezar a hacer varias condiciones con respecto a diferentes operaciones. Por ejemplo, si yo quisiera decirle no sé, years old es menor a 32 o es igual a 32, vamos a utilizar, por ejemplo, para ese caso, el operador lógico OR. ¿Sí? Que es el operador lógico OR. Y la forma que tenemos de utilizarlo es la siguiente. Antes que nada, el operador OR lo que hace es indicarnos que si una de las condiciones es verdadera, el resultado a generar es verdadero. O sea que si yo tengo, por ejemplo, una condición que es falsa, una condición que es verdadera y una condición que es falsa, y yo hago un OR de esas tres condiciones, el resultado que me va a devolver es verdadero. Vamos a ver algunos ejemplos de la siguiente manera. Recuerden que years old es 32. Entonces, si years old es menor a 32, esto me da falso. Es igual a 32, me va a verdadero. Entonces, el resultado general va a ser verdadero. La única forma que me devuelva falso es si todas las condiciones son falsas o si no hay ningún verdadero. Si yo ejecuto esto, veo... perdón, tengo que guardarlo. Ejecuto esto y veo que me devuelve correctamente el true. ¿Por qué? Porque una de las operaciones es verdadero. Me devuelve false porque ninguna de las operaciones es verdadera. Y bueno, el otro me devuelve true porque ambas operaciones son verdaderas. Perfecto. Ahora vamos a ver el operador lógico AND.
que el operador lógico AND, a diferencia del OR, lo que me indica es que la operación es verdadera únicamente y sí, solo si todas las condiciones son verdaderas. O sea que si yo tengo una de las condiciones falsas, el condicional definitivo va a ser falso. ¿Ok? Y vamos a ver acá algunos ejemplos. Por ejemplo, de hecho tenemos lo mismo que el anterior, modificando el operador. En este caso el operador AND se especifica con ampersand, ampersand. Si el operador OR se especifica con la tubería esta, ¿no? Con las dos tuberías esta y las dos ampersand estos especifican el AND y el OR del otro. En este caso, por ejemplo, tenemos una condición que es falsa y una condición que es verdadera. Por ende, el resultado va a ser falso. ¿Por qué? Porque una es falsa. Tenemos falso, falso, va a ser falso y en este caso, como todas son verdaderas, me va a devolver verdadera. Si yo corro el programa, vemos cómo correctamente me devuelve false porque el sol es menor a 32, es menor a 32. Ah, y es igual a 33, no, tiene que ser igual a 32. Ahora sí, true, ¿sí? Como le había puesto 33, esto me daba falso y toda la operación me daba falso. Ok, tenemos otro operador lógico también que vamos a utilizar mucho, que es el operador lógico NOT. Que lo que me indica el operador lógico NOT es si la condición es verdadera y yo le especifico el NOT, lo que va a hacer es me lo convierte a falso. Y viceversa, si es falso y el operador lógico es NOT, la operación va a ser verdadera. El operador lógico NOT se indica con el signo de exclamación. ¿Sí? En este caso, vamos a ver un ejemplo. Fíjense que nosotros acá decimos que es verdadero, ¿sí? Imprimimos por pantalla que es verdadero, y luego decimos que no es verdadero. Entonces, por ende, esto nos va a dar false. Simplemente es la inversa de lo que devuelve. Si yo le digo not esto, me va a devolver la inversa de esto. Vamos a ver algunos ejemplos con el not. Por ejemplo, si yo imprimo por pantalla que years old es menor a 40, esto me va a dar verdadero. Ahora, si yo le digo que no years old es menor a 40, me va a devolver falso. ¿Sí? Perfecto. Y vamos a ver también cómo agrupar los diferentes operadores. Supóngase que yo, por ejemplo, lo que quisiera hacer es decirle que years old es menor a 25, es igual a 32 o es menor a 40. Supóngase que yo lo que quisiera hacer es decirle, bueno, years old es igual a 32 y es o menor a 40, verdadero. Ok, verdadero, verdadero. Y quiero compararlo con este condicional que me dice years old es menor a 25. Queriendo yo que me dé false, ¿no? Voy a agregar el comentario acá para que se vea lo que yo quiero hacer, ¿no? Yo quiero esto me va a devolver esto me va a devolver verdadera, verdadero, falso. Yo quiero decirle, bueno, esto es verdadero, verdadero, esto es falso, esto falso y verdadero me debería dar falso, o es lo que yo quiero que pase. ¿Qué creen que va a pasar si yo ejecuto esto? Si yo ejecuto esto, me va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque siempre va a tomar primero lo que son los AND y después va a tomar lo que son los OR. Piénselo como si fuese una multiplicación y una suma. Cuando nosotros hacemos una operación matemática y tenemos multiplicaciones y sumas, siempre se van a tomar primero las multiplicaciones.
En este caso, piénselo como si las multiplicaciones fuesen los AND y las sumas fuesen los OR. Entonces, lo que va a hacer esto es me va a devolver verdadero. ¿Por qué? Porque va a decir falso y verdadero me va a dar falso, ¿sí? Porque uno de los dos es falso. Y falso o verdadero me va a dar verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los dos es verdadero. ¿Cómo podría ser si yo quisiera hacer la operación que les había comentado antes? Quisiera primero hacer la condición de esta operación primero y después hacer la otra. Para hacer eso simplemente lo que hago es ponerlos entre paréntesis. Entonces de esta manera estoy haciendo esta condición primero y luego la otra condición. De esa forma me va a dar falso. Piénsenlo como si fuese una operación matemática. Piénsenlo si tenemos 2 más 2 por 3, ¿cuánto me daría esto? Y esto me daría primero la multiplicación de 3 por 2, que me va a dar 6, y lo sumo más 2 me va a dar 8. ¿Sí? Y si yo quisiera primero hacer el 2 más 2 y multiplicarlo por 3, simplemente para hacerlo, lo que tengo que hacer es meterlo entre paréntesis y el resultado de eso multiplicarlo por 3. Esto es exactamente lo mismo. Si nosotros queremos que respete la condición primero del OR, primero tenemos que ponerlo entre paréntesis. No se preocupen por esto, lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahí esto es un poquito complejo y es mucho para el día de hoy. Pero bueno, es importante que ya nos vayamos familiarizando con esto. Cuando empecemos ya a meternos con los condicionales y empecemos ya a empezar a hacer cosas más complejas, van a ver que se van a ir adaptando mucho mejor a esto. Ok, vamos a ver el primer condicional, que es el condicional if. El condicional if me permite hacer una condición diciendo que se cumpla algo cuando un valor tiene una determinada condición. Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que yo defino el year-sol y le pongo un valor de 18. Y yo quiero decirle, o mejor dicho, quiero imprimir un mensaje solo si el valor es mayor a 18. Perdón, vamos a ponerle 20. Mejor. Para hacer eso lo hago con el condicional if. Simplemente lo que hago es escribir la palabra reservada if, escribir la condición, que en este caso la condición es year-sol es mayor a 18. Ok, si esto es verdadero, entro acá adentro y imprimo el siguiente mensaje. Vamos a ejecutar esto y vemos cómo correctamente ingresa e imprime el mensaje. Supónganse que nosotros seteamos el valor de la variable para que esa condición no sea verdadera. Le voy a poner 15. Lo que va a pasar es que no va a entrar ahí adentro y no me va a imprimir nada. ¿Sí? Podríamos hacer también, por ejemplo, indicar un valor y si el valor es verdadero que haga una cosa y si no lo es, o mejor dicho, o si no lo es, que haga otra. Para eso voy a instanciar y declarar una nueva variable que va a ser un booleano, la voy a instanciar en true y lo que voy a utilizar es el condicional if, pero al final voy a utilizar la palabra reservada else, que lo que va a hacer esto es, si la condición es verdadera, me imprime esto, entra acá adentro, y si esta condición no se cumple, entra acá. En este caso yo lo seteo como verdadero, ejecuto el código, digo, y me imprime por pantalla it's true. Si yo le pongo false y ejecuto el código, me va a imprimir por pantalla que él es falso. ¿Sí? Correctamente. Vamos a ver también una forma de utilizar este condicional que seguramente los que vengan de otros lenguajes por ahí no es la manera o no se utiliza de esta forma, pero nosotros lo vamos a usar mucho cuando tengamos que obtener resultados de funciones. Muchas veces las funciones van a devolver error y cuando nosotros queramos validar si se retornó error o no,
podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer de cuenta, por ejemplo, que este valor retorna un error de una función. Simplemente no se fijen en esto, en este fn llaves. Simplemente hagan de cuenta que es una función que retorna algo. Es algo que retorna algo. Y yo quisiera validar si eso es verdadero. Si eso es verdadero, quiero que entre al condicional. Entonces simplemente hago la condición. Si esto es verdadero, entra acá adentro. Esto obviamente me va a tirar error porque no existe, entonces lo que yo voy a hacer es pasarle un valor. Por ejemplo, le paso true. Entonces, lo que hago acá es asignarle el valor a una variable y hacer la validación de esa variable, si es verdadera. Ejecuto esto y vemos que entra correctamente. Si yo quiero validar si una variable o un valor es verdadero o no, simplemente lo que hago es esto, ¿sí? No tengo que indicarle el igual true. Ya con pasarle el valor booleano, ya con eso basta. Y cabe destacar también que esta variable va a vivir únicamente acá, ¿sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviésemos o si necesitaríamos varias condiciones? Por ejemplo, si tuviésemos una variable de número y quisiéramos imprimir por pantalla si es 1, que me imprima 1, si es 2, que me imprima 2, si es 3, que me imprima 3. Para eso lo que podemos hacer es hacer if número igual a 1, me imprime algo, else if número igual a 3, me imprime algo, else if número igual a 2, me imprime algo, a 3 me imprime algo. Esto también es muy poco escalable utilizarlo de esta manera, porque imagínense si tenemos un montón de valores, hacerlo de esta manera es una cascada de if else que es horrible. Entonces también podemos utilizar otro condicional para esto, que es el condicional switch, que simplemente lo que hacemos es utilizar la palabra reservada switch con la variable, abrimos las llaves y definimos los diferentes casos, si queremos que sea 1, 2 o 3, con la palabra reservada case. En este caso, si es 1, me imprime 1, si es 2, me imprime 2, si es 3, me imprime 3. Y le puedo poner un default también, que si no es ninguna, bueno, en este caso me dice que es un número indefinido. Los switch también puedo utilizarlo de la misma forma como hacíamos o como les comenté acá con los if, que puedo declarar, instanciar una variable dentro del mismo condicional de la misma forma, ¿sí? Hago un switch, le asigno un valor a una variable y puedo utilizar esa variable en el condicional. Esto obviamente es totalmente inútil, pero hagan de cuenta que acá es un valor que me devuelve una función, por ejemplo. Esto no se preocupen, vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero es importante también que sepan que existe, ¿sí? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo lo que quiero validar es que un número sea positivo, negativo o igual a 0? Y que haga una condición. Lo que puedo hacer acá es utilizar la palabra reservada switch y no setearle nada. Y simplemente hacer la condición en el case. Entonces yo hago acá un switch, abro llaves y le digo en el case que si el número es mayor a 0, me imprima que es positivo. Si es menor a 0, me imprima que es negativo. Y si es igual a 0, me imprima que es 0. Si yo ejecuto esto, me muestra correctamente cada una de las operaciones. Bueno, con esto hasta acá. Así que bueno, ya nos vemos el próximo martes con los nuevos temas. Y ya seguramente empecemos a ver lo que son los array, maps y los bucles. O mejor dicho, el bucle for, porque solamente se utiliza for. Así que bueno, nos vemos el próximo martes. Y nada, espero que les haya gustado.